Nunca pensé que una noticia pudiera convertirse en una broma dentro de mi cabeza. Lo vi en la televisión de la cocina, una mañana cualquiera, mientras mi madre revolvía el café y el vapor empañaba la ventana. La presentadora hablaba de Japón, de niños, de un videojuego que yo conocía demasiado bien. Las palabras, sucesos extraños y preocupación se mezclaban con imágenes borrosas de consolas y padres hablando con el rostro cansado. Yo me reí. Siempre exageran, dije con la mochila ya colgada en un hombro. Tenía 14 años y mi mundo era simple: la escuela, mis amigos y una pequeña consola gris que guardaba en el bolsillo como si fuera un talismán. Pokémon no era solo un juego, era un lugar donde nada me salía mal, donde cada error se podía corregir cargando la partida anterior. Ese día en el recreo, todos hablaban del rumor. Dicen que hay una canción que te hace sentir raro, me dijo Marcos, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Dicen que si llegas a cierto pueblo, algo te sigue, añadió otra chica, con una sonrisa nerviosa. Yo fingí al bostezar. Son cuentos, como siempre, pero esa noche, cuando me encerré en mi habitación y encendí la consola, no pude evitar pensar en esas palabras. Había avanzado bastante en el juego. Me gustaba explorar cada rincón, hablar con todos los personajes, revisar cada edificio. Era mi forma de estirar la experiencia, de hacer que ese mundo durara un poco más. Cuando mi personaje entró en el pueblo Lavanda, algo cambió. No fue inmediato. No hubo un sobresalto, ni una palabra que se volviera negra, ni un mensaje amenazante. Solo silencio. Los colores se volvieron apagados, los edificios parecían más altos, las calles más estrechas, y entonces empezó la música. No era fuerte, no era rápida, era una melodía simple, aguda, repetitiva, como una caja de música que alguien hubiera olvidado cerrar. Me encogí de hombros, me dije que estaba cansado, que por eso me sonaba raro. Jugué una hora más. Esa noche me costó dormir, no porque tuviera miedo, sino porque la canción seguía en mi cabeza, dando vueltas, como si mi mente la hubiera copiado. Al día siguiente, la noticia volvió a aparecer en la televisión. Ahora hablaban de padres preocupados, de cartuchos retirados de tiendas, de foros de internet llenos de mensajes. Un nombre se repetía como si fuera parte de una leyenda. Shiro Miura, un programador del que decían que había dejado algo oculto en el juego. Yo volví a reírme, pero esa risa ya no era tan fácil. En clase, dibujé la torre del pueblo Lavanda en el margen del cuaderno sin darme cuenta. Solo cuando la profesora me llamó la atención, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Esa tarde, regresé al juego. Me prometí a mí mismo que no iba a pasar por ese pueblo, que iba a rodearlo, que iba a avanzar en otra dirección. Pero terminé ahí de nuevo. La música volvió. Esta vez me dolió la cabeza. Empecé a notar cosas pequeñas. Me quedaba mirando la pantalla apagada, esperando que la música sonara otra vez. Que tatareaba la melodía en el autobús sin darme cuenta. Que mis amigos me hablaban y yo tardaba en responder. ¿Estás bien?, me preguntó Marcos un día. Asentí. Era más fácil decir que sí. En internet, los rumores se habían convertido en historias. La gente hablaba del síndrome del pueblo, de sonidos que solo los niños podrían oír, de mensajes ocultos, de cartuchos malditos que aún circulaban por el mundo. Yo leía todo, no porque creyera, sino porque quería ver hasta dónde llegaba la historia. Una noche encontré algo que no recordaba haber visto antes. En una esquina del pueblo había un personaje que no se movía, no caminaba en círculos, no giraba la cabeza, solo estaba ahí. Me acerqué, presioné el botón para hablar. Apareció un cuadro de texto vacío. Nada, ni una sola letra. Pensé que era un error de juego. Presioné otra vez. El cuadro volvió a aparecer, igual de vacío. Y aún así, sentí como si alguien me hubiera hecho una pregunta. Apagué la consola. Me quedé sentado en la cama, en la oscuridad, escuchando mi propia respiración.
Esa noche soñé con el pueblo lavanda, pero no había música, solo el sonido de mis pasos. Empecé a faltar entrenamientos, a olvidarme de tareas, a perder la noción del tiempo. Mi madre me miraba con esa expresión que usan los adultos cuando quieren preguntar algo importante, pero no saben cómo. «¿Duermes poco?», me dijo una vez. «Estoy bien», respondí, automático. Pero no lo estaba. No era miedo lo que sentía. Era algo más pesado, como si el mundo real se hubiera vuelto más opaco que el de la pantalla. Un viernes, mientras caminaba a casa, pasé por una tienda de videojuegos. En el escaparate había un cartel: Pokémon rojo y verde, retirado temporalmente. Me detuve. Por primera vez, la historia dejó de parecer un rumor. Esa noche jugué más que nunca. Entré en el pueblo lavanda, me quedé ahí, caminé en círculos, entré y salí de los edificios, hablé con todos los personajes, esperando que algo pasara. Nada pasó, solo la música, solo yo. Me miré en el espejo del baño. Tenía ojeras, la piel pálida, los ojos cansados. Por un segundo no me reconocía, y fue entonces cuando lo entendí. No era la canción, no era el juego, era yo, buscando algo en una pantalla, porque no sabía que estaba buscando en mi propia vida. Dejé la consola sobre el lavabo, la miré como si fuera un objeto extraño, algo que había sido parte de mí durante tanto tiempo que había dejado de notarlo. La apagué. El silencio fue más fuerte que cualquier música. Pasaron días, luego semanas. Mis amigos volvieron a hablarme como antes. Volví a dormir. Volví a reírme sin pensar en titulares de noticias o rumores de internet. La consola siguió ahí, en el cajón. A veces la sacaba, la miraba y la volvía a guardar. No porque tuviera miedo, sino porque había aprendido algo que no venía en el manual del juego. Que las historias pueden ser más poderosas que los códigos, que los rumores pueden meterse en la cabeza y cambiar la forma en que vemos el mundo, y que, a veces, lo más peligroso no es una canción en una pantalla, sino el silencio que dejamos crecer dentro de nosotros. Años después, leí que todo había sido una leyenda urbana, que no había pruebas, que los rumores habían crecido más rápido que los hechos, que la historia se había convertido en mito, pero todavía recuerdo la música, no como algo maldito, sino como el sonido de un momento en el que estuve a punto de perderme en una historia que no era la mía. Y cada vez que alguien me pregunta si los juegos pueden cambiarte, les digo la verdad. No son los juegos, no son las canciones, no son los rumores, es lo que llevas dentro cuando los escuchas.